Mirador Universitario y el Instituto de Geografía de la UNAM presentan una serie donde encontrarás la historia y estudio de la geografía, distribución de la población, actividades económicas, características naturales, desastres y peligros, herramientas de planeación y todo lo relacionado con nuestro territorio. No te pierdas Recuperando el Paraíso, cómo hacernos responsables de nuestro territorio, todos los lunes a las 9 de la mañana, del 22 de agosto al 26 de septiembre. Lo más grave del calentamiento global es la velocidad en que está sucediendo, que como hemos visto no tiene precedentes en la historia del planeta. Las consecuencias son imprevisibles, pero entre lo que se ha estimado y lo que ya está sucediendo es que los polos se derritan más rápidamente y en consecuencia aumente el nivel del mar, lo que a su vez provocará inundaciones. Además, al evaporarse mayor cantidad de agua, se refuerza el efecto en la atmósfera. Aún hoy en día, con los numerosos estudios y escenarios que se han desarrollado, no es fácil predecir las consecuencias. El fenómeno no es simple, pero lo que es seguro es que la alteración del clima tendrá consecuencias en la forma de vida en la Tierra. Nuestra Tierra, que, gracias a la atmósfera y al efecto invernadero, es un paraíso apacible, podría convertirse en un infierno incompatible con la vida si es que lo permitimos. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos hablando sobre cambio climático y cuáles van a ser sus repercusiones en México. Estábamos hablando de qué va a pasar con el agua, la agricultura, los bosques. También se han hecho estudios sobre qué pasaría en el caso de la economía, de la sociedad. ¿Cuáles serían los cambios económicos y sociales, Carlos? Bueno, en realidad estos efectos que ya hemos mencionado sobre la agricultura, sobre el agua y tal, todo esto se puede de alguna forma traducir a dinero, porque cualquier cosa que hagamos para tratar de impedir que esas cosas ocurran nos va a costar dinero. Y en realidad ha habido muy pocos estudios en México realmente en cuanto a los impactos económicos del cambio climático en el país. Voy a mencionar dos importantes. En realidad, por ejemplo, uno está el estudio que hizo Sir Nicholas Stern, de alguna forma por petición de la corona británica, le pidió a este señor, que es muy importante, hacer un estudio sobre los impactos del cambio climático, los impactos económicos del cambio climático sobre el planeta. Y él determina que los impactos económicos pueden fluctuar entre un 5 y un 20% todos los años, 5 o 20% del Producto Interno Bruto del planeta, lo cual es una barbaridad. Esto en realidad pues animó a muchos otros países a tratar de hacer sus propios estudios, entre ellos México, por ejemplo. Y México realizó un estudio de los impactos económicos del cambio climático sobre México. Y este fue un estudio que de alguna forma contrató el gobierno mexicano. Estos estudios también indican que hay una afectación, o sea, la economía del país, la economía del país se va a ver afectada por el cambio climático. Ahora, aquí tendría yo que ser en justicia hacer una crítica del estudio, porque en realidad nos parece, por algunas estimaciones que hemos hecho nosotros, que esos valores que da este estudio están muy están muy subvaluados. En realidad, el estudio habla alrededor de un 6 o 7% en 100 años, y esto representaría impactos muy pequeñitos del clima sobre la economía mexicana. Yo creo que esto se tiene que revisar. En un estudio en particular que hicimos nosotros, que hizo el Centro de Ciencias de la Atmósfera para el gobierno del Distrito Federal, en realidad ahí estamos hablando de del orden de 16 veces, o sea, para fin de siglo,
los impactos económicos representarían alrededor de 16 veces el Producto Interno Bruto actual de la Ciudad de México. Y esto comparado con 6% del Producto Interno Bruto, pues es un cambio enorme. Enorme, ¿no? Para lo que habría que empezar a tomar medidas ¿no? ya. Bueno, quisiera recordarles que tenemos obsequios para todos ustedes. Nos pedían que les dijéramos algunas preguntas. Tal vez baste con que hablen y nos digan cuál es la diferencia entre clima y tiempo meteorológico, para que se les puedan dar estos obsequios, que son libros editados por el Centro de Ciencias de la Atmósfera sobre este tema de cambio climático. Bueno, pues con todas estas cuestiones que se están haciendo internacionalmente, el panel intergubernamental de cambio climático es de lo más reconocido. Cecilia, tú eres parte de ese panel. Cuéntanos qué es, en qué consiste. Bueno, ante los problemas de cambio climático observado y lo que se estaba proyectando a futuro, Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial organizaron dos entes muy importantes. Este panel intergubernamental para cambio climático, que estudia cómo está cambiando el clima, cómo podría cambiar, sin importar si solo es acción humana u otras fuentes, y la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. Esa toma estos resultados y trata de establecer acuerdos, de ver cómo le vamos a hacer como humanidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere hacer como humanidad? El panel en sí tarda 4 años en escribir un reporte, y durante esos 4 años busca aquellas publicaciones arbitradas, rigurosas, que puedan conformar el estado del arte en los estudios de cambio climático. Por supuesto, porque así también se da es parte de que nos llamamos en vías de desarrollo, los resultados científicos más importantes son de Europa, Estados Unidos, aquellos países muy desarrollados en su ciencia, y que han podido detectar ya cambios en organismos vivos, o sea, aves, peces, plantas, etcétera, y en sistemas físicos, como yo mencionaba, de los ríos. Ya empiezan a aparecer evidencias, por ejemplo, en México y en otros países en vías de desarrollo, de que ya tenemos problemas con migración de aves, con nuestra vegetación, etcétera. El panel está funcionando, haciendo su 5º reporte, y algo que quiero recalcar porque es muy importante, es que dice, efectivamente, para cambiar esta tendencia de estamos cambiando el clima y nos puede afectar mucho, se necesitan 2 acciones, esto de mitigar, parémosle a las emisiones y a la deforestación, y también adaptémonos. Y en la parte de adaptación hay un pequeño problema, y es que se mete el factor humano. Necesitamos que ya la sociedad humana, que los grupos humanos, que las comunidades empiecen a actuar. Y entonces dice el panel, mitiguemos y adaptémonos, pero en un contexto de equidad, justo considerando los resultados de estas perspectivas económicas que sin cambio climático se ven muy mal, y ahora con cambio climático se pueden ver peor, ¿no? Sí. Y hablando de estos organismos que han surgido alrededor de este problema, en México y en particular en la UNAM se creó un programa de investigación en cambio climático que tú coordinas, Carlos. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste? Bueno, la idea del programa en realidad es, en resumen, ¿no?, es producir investigación que sea útil para la toma de decisiones. Y esto tiene que ver con el hecho de que pues, el gobierno mexicano, los gobiernos de los estados están involucrados en este problema y lo tienen que resolver. Y hay un entorno internacional en que de alguna forma le está pidiendo a México que haga o que tome ciertas acciones. Y en México pues había muchas cosas que no sabríamos qué hacer, y el propósito del programa de investigación en cambio climático es producir esta información. Quiere decir que qué podemos hacer para atacar el problema del agua, qué podemos hacer para tratar de atacar el problema, no sé, de la deforestación, o cómo nos podríamos adaptar en las diferentes regiones del país, qué podemos hacer para reducir emisiones, qué oportunidad también,
qué oportunidades se pueden presentar en el contexto del cambio climático. Pero ¿cómo es? ¿Hay investigadores ahí? ¿Son investigadores de la universidad? En realidad el centro, el programa es un grupito pequeñito de gente que tratamos de coordinar lo que se hace en toda la UNAM en relación a cambio climático. O sea, cada investigador está en su respectiva dependencia, pero de alguna forma vamos creando unas redes de intereses donde, por ejemplo, sabemos dónde hay investigadores de las ciencias sociales o de las ciencias económicas que están interesados en cambio climático. Ellos se enteran de quienes están haciendo cosas sobre cambio climático, por ejemplo, en las disciplinas más de ciencias naturales, y de alguna forma vamos creando una masa interdisciplinaria que puede atacar los problemas de cambio climático. En realidad, no hay ahora ningún problema de cambio climático que no sea interdisciplinario, porque podemos hablar y entender la física de la lluvia, pero sabemos que la lluvia va a afectar la agricultura y la agricultura va a afectar a las personas, y entonces tenemos que hacer algo al respecto, y la agricultura depende de la política nacional agrícola. Entonces podemos hacer una crítica de si hay o no hay una política, o la energía, por ejemplo, que sabemos que México es un país petrolero, pero quiere ser un país verde. Entonces, ¿cómo poner junto el hecho de ser un país petrolero que está pensando en refinerías y en seguir sacando electricidad del petróleo, y por el otro lado tener un presidente que quiere ser verde y que quiere plantar arbolitos? Entonces tratamos nosotros de producir algo de información que sea útil para que estas cosas pues no suenen para que no suenen incongruentes. La sociedad se va afectada, ¿no? También yo creo en este contexto del panel, PINC, que es muy feminista, porque se llama PINC, este programa de investigación en cambio climático, aporta algo muy importante al contexto internacional, y es que puede proporcionar a México estos estudios rigurosos, ¿verdad? Claro. Porque no basta hacer un recuento o hacer proyectos de 2 o 3 meses, sino establece la posibilidad de tener estudios rigurosos que sean reconocidos por sus pares, no importa en qué otro país. Y esa es una capacidad que tiene la UNAM, y además estudios críticos, porque claro, hay que decir, buena parte de la fuente de vulnerabilidad a cambio climático puede estar en políticas públicas. Y entonces ningún político público va a decir, es que la culpa es que yo he diseñado un pésimo programa agrario o políticas agrarias, pero la UNAM no solo lo puede decir, lo puede demostrar. Y puede demostrar eso, ¿verdad? Y precisamente con respecto a lo que se puede hacer y a lo que están, y a esta relación con los políticos y las políticas públicas, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera se han hecho algunos escenarios, algunas modelaciones sobre cómo va a estar el clima para poder ir previendo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo sabemos cómo va a cambiar el clima? ¿Qué es lo que hay que hacer para pronosticarlo? ¿Se puede pronosticar? ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad México y países en desarrollo, nosotros somos usuarios de los grandes modelos que existen en Europa, Estados Unidos. Nosotros no corremos, no tenemos ni infraestructura ni tampoco los recursos humanos para hacer esto que se llaman modelos de circulación general, y entonces utilizamos esas salidas. Por supuesto tenemos que ver las entrañas al monstruo para saber si son buenas, malas, si los criterios son buenos. Entonces nosotros hemos generado escenarios de cambio climático considerando que no se puede hablar de pronósticos. Nadie le puede dar a nadie el pronóstico de lluvias de septiembre para el año 2100, pero sí podemos decir qué trayectorias nos podrían llevar a estos aumentos de temperatura, algunas mucho más aceleradas que otras. ¿Cuál es la gran diferencia de un escenario y otro? Es saber si, por ejemplo, la humanidad va a cambiar a energías alternativas o va a cambiar, quemar a lo bestia combustibles fósiles. Y eso nos da al 2050, 2100 cambios de temperatura que hay que decir que son mucho más rápidos que todos los otros cambios que ha tenido este planeta y que veíamos al principio. O sea, unos tardaron 100 años, otros 10,000 años, y aquí estábamos hablando de 50 o 100 años. Claro, ¿verdad? Es una diferencia. Los patrones de lluvia, cómo van a cambiar, esa es una polémica porque todavía no tenemos todos los elementos, pero sabemos que va a cambiar. En algunos casos podemos decir
que sube la precipitación y en otros que va a bajar la precipitación. Y claro, los que toman decisiones dicen, bueno, dime si llueve más o llueve menos. Una gran desgracia es que nos puede ocurrir las dos cosas a la vez, ¿verdad? Lluvias torrenciales con periodos de sequía, porque junto con estos cambios de temperatura y precipitación también están cambiando lo que llamamos los eventos raros, los eventos extremos, ¿no? Nunca había pasado que lloviera así en el Distrito Federal. Bueno, ese es un ejemplo de evento extremo. Eventos raros. Por cierto, la próxima semana tenemos un programa precisamente sobre eventos extremos. Esto, a ver, y frente a todo esto, frente a estos modelos, a estos escenarios que hay, todo, ¿qué propone la Convención Marco? ¿Hay alguna propuesta de qué hacer? ¿Qué propone la Convención Marco de Cambio Climático? Bueno, la Convención Marco de Cambio Climático utiliza los resultados o de alguna forma tiene al panel intergubernamental de cambio climático, es algo así como el asesor científico sobre lo que puede ocurrir en el clima. Ahora, habría que decir con verdad que la Convención Marco no está corriendo a la velocidad que tendría que correr. Los escenarios del IPCC en algunos aspectos son bastante abrumadores, realmente nos está advirtiendo de efectos muy importantes que van a ocurrir en el corto plazo. La Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto como parte de la convención en realidad están, como dicen, arrastrando los pies, no están corriendo a la velocidad que debería ser. En realidad tenemos unos panoramas bastante, o sea, si fuéramos consistentes con lo que estamos previendo del panel intergubernamental, tendríamos ya que estar acordando el nuevo periodo del Protocolo de Kioto, que está siendo un lío, que se va a discutir ahora a fin de año en Sudáfrica, en Durban. No van a llegar a una conclusión, lo más seguro es que no. Las negociaciones es probable que se vean muy atoradas también, y esto es porque los países no dan su brazo a torcer, o sea, está esta perspectiva. Tenemos que cambiar de manera de ser, o sea, tenemos que cambiar los modos, estilos de vida, tenemos que cambiar la manera como estamos produciendo, como estamos consumiendo, y muchos países lo encuentran lo encuentran inaceptable, aunque pongan en riesgo pues el futuro del planeta y su propio futuro. Entonces estas son como inconsistencias, pero pues ahí está la política, ahí está el panel intergubernamental, ahí está el PINC, ahí está el Centro Virtual de Cambio Climático, que es otra cosa que tiene el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que en realidad es para apoyar al gobierno del Distrito Federal en el contexto de cambio climático. Entonces como que tenemos habría que decir algo, y me gustaría aprovechar la ocasión, y es el poco dinero que se ofrece para apoyar estos estudios, ¿no? Sí. Y yo creo que aquí es muy importante, tanto el gobierno federal como el gobierno del Distrito Federal y como el planeta tendría que estar poniendo mucho más dinero para la investigación y desarrollos tecnológicos alrededor de cambio climático. Y esto es una vergüenza que lo que se dedica sea una fracción del 0.34% que se dedica a ciencia y tecnología en este país, y que sea una fracción muy pequeñita de ese 0.34% del Producto Interno Bruto lo que se dedica a la investigación en cambio climático en México. O sea, habría que impulsar, son áreas que hay que impulsar. También estos son aspectos que tanto el PINC como el Centro Virtual de Cambio Climático, el CBCC, lo tiene muy presente, pero si no se generan recursos, pues no se generan posiciones, y si no se generan posiciones, no hay oportunidades para que los estudiantes y los nuevos graduados se encuentren un lugar donde estar. Entonces yo creo que esto es muy importante, ser consistente, ¿no? El discurso que sea consistente y que se refleje en los recursos que se dedican a este tema, ¿no? Fíjese que están llegando una gran cantidad de preguntas. Realmente yo creo que este es un tema por el que qué bueno que cada vez estemos más preocupados, porque lo menos que podemos hacer es estar preocupados y empezar a actuar en distintos campos, y precisamente eso nos preguntan. Tal vez convenga seguir con alguna de estas cosas. Hay una pregunta aquí muy interesante que dice: nosotras como amas de casa que contribuimos, ¿cómo contribuimos para ayudar al cambio, a luchar contra el cambio climático, ya que somos cabezas de familia? Sería una. Hay alguna otra que nos dice que nos pregunta si las bombas atómicas también contribuyen al cambio climático. Pero de otra manera. Hay varias preguntas sobre el metano, sobre que se produce por la ganadería, que si sabemos cuál es la proporción,
Y bueno, hay comentarios también sobre que falta educación porque la población en general todavía no asume que hay un cambio climático. Hay felicitaciones al programa, nos hablan bueno, muchas distintas felicitaciones para nuestros invitados. Nos dicen que qué se propone para que la industria deje de contaminar. En general, ¿qué se propone en México? Si me dejas así comentar rápidamente, por ejemplo, amas de casa, bueno, pues pueden estar muy preocupadas en tratar de hacer sus cosas de la manera más eficiente posible, ¿no? Apagar las luces, todo este rollo que hemos dicho, apagar las luces, el agua, ordenar la basura, cuidar el agua, todo esto es muy necesario, pero yo creo que una cosa muy importante es que las amas de casa, como ciudadanos comunes y corrientes, tienen el poder del voto, y entonces habría que votar por candidatos que tienen agenda ambiental y que tienen agenda de cambio climático, que es otra cosa que tanto amas de casa como cualquier hijo de vecino tendría que ejercer. O sea, alguien que no tiene agenda ambiental, pues no tendría que ser votado. Eso, en realidad, estamos cargados nosotros a cierta dirección, claro, pero son cosas que yo recomendaría. Cecilia, ¿tú qué dirías? Yo estoy de acuerdo que hay graves problemas en México, y uno de los graves problemas es que ante esos graves problemas, los ciudadanos comunes, amas de casa, un estudiante, etcétera, nos sentimos en soledad. O sea, decimos, bueno, pues yo apagaré un foco. Hay un anuncio que da un poco de risa, de apaga un foco porque si no se inunda Tabasco, y está así como larguísimo saber explicar una cosa con la otra, pero yo creo que lo que necesitamos hacer es empezar a darnos cuenta que tenemos que actuar en comunidad. O sea, las amas de casa vivirán en una colonia, sus hijos estarán en una escuela, o sea, sociedad civil. Y sí, en los momentos de votar, pero hay acciones, la gente ya quiere empezar a actuar de manera organizada. Entonces yo creo que y no va a haber solución a cambio climático si no hay acción social. O sea, México tiene una estrategia nacional de cambio climático, que alguna vez dijimos, eso es hacia una estrategia, porque no nos dice los cómo, los quiénes son responsables y cuánto dinero se mete en el asunto, ¿no? Entonces, y no tenemos los ciudadanos capacidad de decir, oigan, ustedes en el 2007 prometieron esto de educación, esto de ganadería, esto de hacer corredores biológicos, etcétera. Entonces, ¿a quién corremos? ¿O dónde quedó el dinero? ¿O cómo hacemos sociedad civil para ir monitoreando que se cumplan esas acciones de la estrategia nacional? Y un nuevo documento que no tiene mucho que salió, el Programa Especial de Cambio Climático. Son dos instrumentos que deberían de estar públicos, que la gente debería decir, yo entro aquí yo puedo reducir, las ciudades emiten metano, ¿verdad? Uno piensa el ganado, pero hay que ver nuestros tiraderos y saber descomposición y cuánto la ciudad está emitiendo también por transporte, por metano, etcétera. Pero necesitamos ya organizaciones civiles, pues, o sea, de la escuela, y digo, no tiene que llegar el gran líder iluminado, o sea, nosotros qué podemos hacer en cuanto a tener información y en cuanto a actuar, y claro, finalmente reflejar nuestra acción en el voto que dice el doctor Gay, ¿verdad? Claro. Regresando a este comentario del metano, en realidad esto es como otro asunto, ¿no? Pero el metano sigue siendo un gas que grandes cantidades de este gas están capturados o están atrapados en estas cosas que se llaman hidratos de metano, ¿no? En los fondos marinos. Y estos son estos riesgos a los que nos enfrentamos y que no están claramente establecidos, ¿no? Si ese metano por calentamiento de los océanos se liberara, el proceso de calentamiento del planeta se aceleraría aún más. Quiere decir que con todo lo que estamos observando y como no sabemos todo lo que puede ocurrir en el clima, hay chances importantes de que ocurran cosas que sean mucho más drásticas de lo que estamos viendo. Entonces aquí es como el principio de la precaución, ¿no? Se llama el principio precautorio, ¿no? Necesitamos aplicarlo. En México necesitamos aplicarlo. Vámonos a otro tema que también lo estabas mencionando tú. El cambio climático está imponiendo un reto importante sobre el planeta que nosotros tendríamos que estar aprovechando. Y está relacionado con cuestiones de innovación, de enfrentarse con un pensamiento de manera
diferente a los problemas que estamos enfrentando. Y esto es un chance que México le pudiera saltar y estar al nivel de los chinos, de los japoneses y de cualquiera, porque hay mucha resistencia a romper con las barreras y con las inercias del pasado. Ahora, México las tiene bárbaras, estas inercias, sin haber inventado una tuerca en los últimos 50 años, tiene unas inercias bárbaras, pero sería como una oportunidad, digamos, tecnológica, de ideas, de resolver los problemas de manera diferente. Creo que han salido varios temas aquí, hemos visto ya que el cambio climático nos trae oportunidades, retos y que necesitamos investigación, necesitamos actividad social, necesitamos ligas con la toma de decisiones, que ya las decisiones políticas no se pueden tomar sin conocimiento, que tenemos que realmente reforzar mucho en todas las áreas de actividad en el país. Estamos ya por terminar el programa. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados. Creo que quedarán muchas dudas, pero sobre todo lo que esperamos es que quede la convicción de que todos tenemos algo que hacer ante este tema. Todos en las diferentes áreas de actividad podemos contribuir con diferentes medidas. Les recordamos que la próxima semana hay un programa de esta misma serie que va a ser sobre los fenómenos meteorológicos extremos. A la misma hora, agradecemos mucho sus llamadas. Nuevamente los invitados, les agradecemos su presencia y les pedimos que si les llegan muchos correos haciendo más preguntas, pues que nos pongamos a tratar de contestarlos. Hasta luego y muchas gracias.